Hola, muy buenos días. Yo soy José Vicente Lucas, ustedes no, y así comienza hoy el programa Grandes Éxitos de Borme Online. Bien, vamos a tratar diferentes temas. Sentencias del Tribunal Constitucional que están ocultando los medios de comunicación que van dirigidas contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y entonces se oculta, como siempre pasa en España. Hablaremos del pollo Carvajal, que yo sé, que sepa hasta el momento no le han cortado la cabeza, pero por si acaso le corta la cabeza hablaremos de él y daremos un poco lo que está denunciando ante los jueces y las pruebas que está presentando. Hablaremos también de la tarifa eléctrica y hablaremos también del problema que vamos a tener a corto plazo como no arreglemos el tema con Argelia. Y esto hay que denunciarlo, por qué viene y por qué se produce. Y hablaremos también de una noticia que ha pasado muy desapercibida, donde Estados Unidos se nos ha quedado con la denominación de origen jamón ibérico de Estados Unidos, con lo cual se han llevado los cerdos ibéricos a Estados Unidos por la parte de Georgia, etcétera, y resulta que van a vender el jamón ibérico español con el nombre de Estados Unidos, con lo cual imagínense el mercado en China, imagínense el mercado en Europa e imagínense todo, porque tenemos unos políticos, desgraciadamente, que son un auténtico desastre. No sé si decírselo con una sonrisa, nos reímos, o no sé cómo decirles estas noticias, porque son graves. Entonces es una auténtica vergüenza lo que está pasando, pero hoy solamente tocamos esto. Tenemos muchísimas más noticias que dar, pero iremos poquito a poco, para que no nos puedan vetar en YouTube también, por ejemplo. Así que nada, señores, estoy aquí con un buen amigo, Xavi, un empresario de los valientes, de verdad, que está montando empresas, porque el ritmo de empresas que llevamos en España es de vergüenza. Señores, hoy se han constituido cero constituciones. ¿Qué me tienen que decir ustedes a eso? Así que a todos los suscriptores les dejamos con la canción Grandes Éxitos de Mikel Erenchu y nada, empezaremos después a dar las noticias y a hablar más en profundidad. En una parada de autobús, bajo el sol abrasador, ¿dónde están esas miradas que te abrían en canal? Solo hay gente en bañador, deseando ver el mar, acercándose hasta el pie de sus sombrillas. Niños que te miran mal, no eres nadie para ellos, ¿a quién vamos a engañar? Se dan protección solar, tumbados sobre el ganador de un concurso de moda de la televisión. Mis grandes éxitos son todo lo que aún tengo que decir. Mis grandes éxitos son todo lo que veo y lo que ves. Un segundo contigo o toda la vida sin ti. A veces es difícil decidir. ¿Cuántos años llevo aquí? ¿Cuántos me pueden quedar? ¿Cuál es el precio exacto de la sinceridad? ¿Quién se acordará de ti? ¿Quién te volverá a escuchar? Si en el cielo de la radio desafina otro guiñol. Un disco de oro nada es, un platino no es mejor, ya que el disco de diamante garantizó tu amor. No cambies de canal, no muevas el dial, porque a pesar de todo canto para ti. Mis grandes éxitos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos con un buen amigo, Xavi Colez. Encantado y bienvenido al programa. Me alegro mucho que te hayas animado y seas de los primeros que se atreva aquí como empresarios con un proyecto Decide, que es un proyecto maravilloso y que espero que de verdad vaya de fábula. Y bueno, hacerte unas preguntas sobre todo, y vamos, tranquilízate, no te voy a atacar políticamente por ser catalán. Muy bien. Bueno, pues nada, ¿cómo se crea Decide? Bueno, ante todo, agradecerte, José Vicente, la invitación a tu programa. Decide se crea pues, en el año 90, cuando empecé en el mundo del informe comercial. A base de visitar a muchísimas empresas, al final creas un vínculo con los gerentes, directores financieros, y luego te das cuenta de que hay unas inercias que se pueden utilizar para ese proyecto. Entonces, en este momento, pues contamos en Decide con un elenco bastante importante de empresas de todo tipo y podemos ofrecer estos servicios a terceras empresas. De eso se trata Decide, básicamente. Decide, ¿no? ¿Y cómo se te ocurrió la idea?
Bueno, pues pensando a ver qué podía hacer más, que no solo soy una persona bastante inquieta, y la verdad es que, bueno, quería hacer algo más aparte del informe comercial. Bueno, querías hacer algo más del informe comercial. El informe comercial, ¿qué idea tenías de informe comercial? Bueno, yo ya digo, en el año 90 el informe comercial era el estipulado, bueno, el que se vendía en ese momento, y a base de años pues, y de tecnología se han ido incorporando otros conceptos, otros artículos, ¿no? ¿Y por qué te decidiste entre todos los proveedores por Borme Online? Hombre, la verdad es que Borme Online me facilita una información muy veraz, ¿vale? Y aparte a diario, o sea, una información que la obtengo diariamente. De esta manera, Borme Online pues, me facilita toda clase de información, incluso las constituciones a diario, las extinciones y cierres de hoja registral, que para mí me interesa muchísimo, más que nada para saber la evolución de España en general, de la situación económica. ¿Y cómo conociste Borme Online, Xavi? Bueno, pues lo conocí a través de la empresa donde trabajaba yo antes, pues bueno, empezamos un vínculo con Borme Online y bueno, y así ha sido siempre, pues y al final pues hemos creado hasta incluso una amistad con todos los miembros de Borme Online. Borme Online es una empresa que hace feliz a todo el mundo. La consultas, no pagas, vives feliz, puedes hacer grandes negocios. O sea, un poco es la filosofía de Borme Online, que es ayudar al pequeño empresario, y es verdad que todo el mundo puede acceder a la información. Correcto, correcto. Bien, pues además es que me alegro que estés aquí y que nos cuentas. ¿Y qué diferencias hay entre Borme Online y el resto de empresas? Bien, la diferencia más sustancial es que las empresas de información comercial lo que pretenden es rellenar hojas, hojas y hojas, por lo tanto se repite la información pues infinitas veces. Borme Online la da una sola vez y muy concisa. Entonces, con un informe de 2 páginas te da lo que otras empresas en 14, 15 páginas. Y la diferencia también, y sustancialmente, es el importe, el precio de cada informe. La verdad es que trabajan con precios muy competitivos y al fin y al cabo dan la misma información mercantil que otras. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo utilizo mucho la información comercial, sobre todo, bueno, pues para este programa que estamos haciendo y que estamos rodando, lógicamente, y que para todos los suscriptores sepan, suelo utilizar muchísimo la información comercial, porque no me fío de la televisión y me fío a veces de la radio ni fuentes afines a cualquier gobierno, independientemente del color político que tengan, ¿no? Yo me considero ahora mismo actualmente apolítico en todos estos temas, ¿no? Pero es verdad que Borme Online te da una información que es maravillosa, o sea, en ese tema. Te va descifrando campo a campo exactamente toda la información que tú necesitas. Y como bien dices, en 10 o 12 hojas en un informe muy completo te va diciendo el sector. Por ejemplo, cómo se encuentra, en qué situación se encuentra el sector, si es de riesgo, si no es de riesgo, etcétera. Puedes luego imprimirte el informe como tú quieras imprimir el informe. O sea, las buenas cosas que tiene Borme Online y que he podido comprobar y que me imagino que tú, que lo utilizas bastante y tus clientes también lo utilizan bastante, es que puedo elegir cómo quiero montar mi informe. O sea, qué estructura quiero del informe, ¿no? Mientras que en otras compañías te podías tirar, y estoy de acuerdo contigo, hojas y hojas y hojas, y al final te vuelves loco y dices, no veo nada, se repite absolutamente todo. Exacto, ¿no? exacto. Sí, sí. Y bueno, pues te iba a hacer otra pregunta, además muy interesante, aparte de Borme Online. ¿Cómo ves la situación empresarial en España? Bueno, pues yo la veo bastante complicada hoy por hoy, porque Borme Online, vuelvo a repetir, me facilita a diario las constituciones, las extinciones, y voy viendo que se constituyen un número de empresas irrisorio en comparación con otros años, y que las extinciones son, son brutalmente o exponencialmente superiores a las constituciones. Mira, yo después haré el sector, como hoy teníamos prisa por tu viaje y por tus negocios y visitas, he empezado haciendo la entrevista contigo. Normalmente suelo dar las noticias al principio, ¿no? Pero las noticias hoy he decidido dejarlas aparte, para incorporar alguna más que a lo mejor me puedas traer tú. Pero vamos, me parece que la situación que tiene España actualmente es lamentable a nivel de constitución de empresas. La verdad es que sí, que está muy por debajo de otros años o de otras décadas.
La verdad es que sí. Y, es preocupante. Y de que no se monten empresas en España, ¿la culpa quién es? ¿De José Vicente Lucas y los críticos con el gobierno? ¿O que es que le quitamos la España camisa blanca, le quitamos la fea al resto? Ya. No, yo pienso que es el gobierno que en principio no está haciendo los deberes que tendría que hacer para fomentar pues la creación de nuevos empleos, de la creación de nuevas empresas. Está clarísimo. Joder, y además tú vienes de una zona donde está siendo castigada precisamente por la creación de empresas, Sí, Cataluña. Exacto. ¿Qué es lo que pasa en Cataluña, Xavi? Yo pienso que aquí en Cataluña el problema que hay es que se está centrando todo en el tema independencia y solo en eso. Entonces se ha paralizado el resto, se ha pospuesto, se ha puesto en un segundo plano. Y a partir de ahí pues ya veremos a ver qué va a pasar, porque claro, hay que generar motor de empresas, hay que fomentar la creación de empresas y no se está haciendo. Esto es mi punto de vista. Sí. Yo te voy a dar una opinión más fuerte que tengo. Y el problema es que no pueden gobernar Cataluña los vagos. Los independentistas, por regla general, no todos, porque hay excepciones, suelen ser unos vagos. Unos vagos, o sea, quieren que el papá Estado les dé el dinerito, manejarlo ellos a su antojo, montar embajadas, etcétera, etcétera, y luego poner jueces que nunca les condena a ellos. O sea, el independentismo lo que busca es el control total del ciudadano, judicial, etcétera. ¿Qué pasa? Que no trabajan, porque el papá Estado, el señor presidente del gobierno que tenemos, el psicópata, como yo le llamo, al señor Pedro Sánchez, y el otro cansado, que está cansado porque no trabaja, de no trabajar, el señor Pablo Casado, pues resulta que nos están llevando a la ruina. O sea, ellos quieren arruinar a Vox y a Podemos, que los van a quitar del medio, lógicamente, sobre todo Podemos, para lo que está en el gobierno y para lo que ha hecho y lo que produce, mejor que los quiten del medio, porque no son problemas. Y entonces llegamos a una ciudad riquísima en el año 90, 92, 93, esos años en Barcelona era la maravilla, con unos empresarios ejemplares y muy serios, con unos puestos de trabajo, producíais mayor riqueza que Madrid. ¿Y qué ha pasado? Que Madrid le ha dado la vuelta a la tortilla, pero en Madrid tienen presidentas o políticos que han trabajado, cosa que en Barcelona no se produce. Y no me voy más lejos, si me permites que me extienda un poco, Comunidad Valenciana. Aquí tenemos a un hombre del peluquín, del eterno peluquín, porque cada día luce un peluquín nuevo, que no es más tonto porque no se entrena, el señor Ximo Puig, que quiere copiar a los catalanes. O sea, no, que le pongan el impuesto a Madrid que trabaja y me lo paguen a mí. Pero vamos a ver, pero estamos locos, nos hemos vuelto locos y es un gran problema que tenemos. ¿Qué pasa? Pues que claro, el país estamos viviendo una decadencia. Nos habían prometido que después del COVID, bueno, si escuchas a la señora del Banco Santander, a la presidenta, doña Ana Patricia Botín, le llamaremos doña Ana Patricia Botín por si nos mete una querella. O sea, doña, que va por delante para que no sea machista tampoco. Decía que España en septiembre iba a salir disparada, como un cohete. Yo no sé dónde está el cohete y no sé si su banco saldrá disparado, porque su banco en comisiones se está haciendo multimillonarios, que es otra cosa que tenemos los pequeños empresarios. Pero yo voy un poquitín más allá. ¿Cómo veis el futuro de España de aquí a 5 años? Yo lo veo mal, sinceramente, y pienso que deberíamos de cambiar todos la idiosincrasia mental que tenemos cada uno de nosotros en pro de fomentar la creación de empleo y la creación de nuevas empresas, está clarísimo. Tenemos que ir a ser más competitivos y, y reducir los gastos, lógicamente, pero siempre siendo más competitivos. Cuando has montado tu empresa, ¿la has montado con el euro? Sí. No, me refiero con un euro, lo que decía el gobierno que iban a montar empresas con un euro. Va, ni mucho menos. Eso es una propaganda que no sé hasta qué punto. Vamos, yo no me la creo porque he tenido que pagar mi dinero. Está claro. Tú y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. La verdad es que sí. Y además me alegro muchísimo de coincidir siempre contigo, porque además aprendo cosas de ti y escuchando a la gente. Y tengo muy buenos amigos en Barcelona, independentistas, no independentistas, de los cuales aprendo cada día, escucho y aprendo de ellos. Por regla general, los políticos tienen un grave problema, que se escuchan a sí mismos. ¿Vale? O sea, no escuchan a nadie, si no, no iría al país. ¿Y cómo ves a España dentro de Europa? ¿O cómo ves la Unión Europea en conjunto con lo que está pasando?
A ver, yo a España la veo, si no cambian las cosas, pienso que es como un esclavaje o un vasallaje en pro de otros países desarrollados, en pro de Alemania y demás. Ese es el problema. ¿Qué ves en Europa o qué ves en España? ¿Perdón? ¿Qué ves en Europa o qué ves en España? Porque luego te daré noticias de lo que está pasando en Europa por la ínclita Angela Merkel, esta ínclita señora que estuvo dirigiendo en el 2008 en la sombra de Europa y realmente a lo que nos ha llevado es a la ruina y a depender de los chinos. O sea, esto no lo dice nadie porque no se atreve nadie en aparecer ni en los telediarios, ni en los periódicos, ni nadie se mete con Alemania. Yo es que no me esté metiendo con Alemania, no me meto con los alemanes, señores, me meto con una ínclita señora que es un peligro público si vuelve a la política. Y yo te iba a hacer otra pregunta más profunda aparte. ¿Y la competitividad de Europa con Estados Unidos, con China y con Rusia? Es que el problema está en el tema, por ejemplo, cuando entramos en el euro, ostras, se encarecieron los precios de una manera brutal. Yo recuerdo que iba a la cafetería y lo que me costaba un cortado 80 pesetas, me costaba 80 céntimos. Y esto no son 80 pesetas. Y con eso todo. Entonces, claro, el problema está que no somos competitivos. La verdad sea dicha, China nos está comiendo la tostada, igual que Estados Unidos, que son las dos potencias mundiales. Y bueno, y a partir de ahí yo pienso que deberían de haber otras políticas, ¿vale?, económicas para paliar todo este tema. Está claro. Fíjate que yo creo, Xavi, que nunca se va a llegar a producir. O sea, el problema ahora mismo en Europa es que hemos creado un estado de bienestar donde la gente vive muy cómoda. Es un estado de bienestar donde la gente vive mejor sin trabajar que trabajando. Es el caso de este país. Date cuenta solamente los políticos. Dime, de los ministros que tiene el señor Sánchez, ¿cuántos trabajan? Dime, de los ministros que ha tenido el señor Rajoy, ¿cuántos han trabajado? Si España está en la deriva, y ahora lo diré fuertemente y lo digo claramente, yo no me escondo. O sea, aquí entró Suárez, entró Felipe González, que hizo 8 años de gobierno excepcional, bajo mi opinión. Luego la corrupción se apodera de todo cuando llevas muchos años en el poder. Y luego vino el señor Aznar, que económicamente para este país ha sido el mejor presidente del gobierno. Y me da igual, no me duelen prendas en decirlo. Y lo he dicho siempre, soy socialdemócrata. Ahora, lo que no soy es gilipollas, ¿vale? Para que me engañen el señor Zapatero, el señor Rajoy y el señor Sánchez, ¿vale? Y entonces el problema que estamos teniendo aquí es que no hay claro. O sea, yo le pregunto a los partidos políticos, dígame un plan económico para sacar a España de la crisis. No lo tienen. No lo tienen nadie. No lo tienen. Y hay que crear 1 millón de empresas, ¿eh? Como no creemos 1 millón de empresas en los próximos 2 años, esto se nos va, el estado del bienestar se nos va al garete, nos lo estamos cargando. Nos lo estamos cargando y si encima luego metemos gente de fuera que viene a aprovecharse de nuestro sistema, nos lo seguimos cargando. El que no tiene derecho es el español, absolutamente a nada. Y esto es una denuncia que hago porque lo observo, lo vivo y me muevo. Yo no me quedo en la Moncloa sentado ni tengo 1000 asesores. ¿Vale? Lo estoy viendo todos los días en la calle. Lo que pasa es que hay que ser valiente y denunciarlo. A mí me da igual que me llamen machista, me da igual que me llamen racista, me da igual que me llamen de lo que quieran. Yo sí, tiene que venir gente de fuera, pero que venga a trabajar, no a delinquir. El que venga a trabajar tiene cabida siempre, porque necesitamos gente para trabajar. Porque hay muchos españoles que no quieren trabajar. Y viven muy bien y no quieren trabajar, porque es más bonito cobrar, no sé si estarás de acuerdo tú conmigo, los 426 euros que me pagan. Me voy al bar, me tomo un café, luego hago 5 o 6 chapuzas y me llevo al mes 3.000 euros. ¿Tú con tu empresa ganas 3.000 euros? No, hay que sudarlos, la verdad. O sea que no ganas 3.000 euros, joder, qué mala suerte tenemos. Correcto. Yo tampoco, no llego a los 3.000 euros que gana toda esta gente y que vive muy bien y muy feliz. Llámense fontaneros, llámense electricistas, llámense los que tengan un oficio cualquiera. Correcto. ¿Vale? Y bueno, y es que es mi opinión general. Yo hoy, cuando hemos visto la estadística, tú y yo, antes de entrar, de 0 constituciones, 131 extinción. Sí. O sea, es una auténtica barbaridad y cierres de hoja registrada. Una debacle, la verdad. Estamos en 900, yo no sé, no he contado, pero creo que la semana pasada me dediqué a mirar. Señores, no llegamos al 1 millón de empresas activas.
Estamos en 972.000 empresas. Es que se han cargado en 6 meses 300.000 empresas. Ya. ¿Vale? Y luego te vienen por ahí algunos medios, no, según el INE ha caído el tal, si, según, no, yo tengo fuente fiable, lo que se publica cada día, sin manipular. Ya. Y estamos viendo que el mes de octubre, que yo sabía que es donde iba a venir la caída, Claro. lo sabía anteriormente, el problema es la falta de previsión de gobierno. Sí, sí. No sé si estarás de acuerdo. Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo y además pienso que España se ha creado, la economía se ha creado en función de lo que es la hostelería, del sol, de las playas. No tenemos una industria propia, la mayoría de empresas tienen capital europeo, americano, chino. Y a partir de ahí, claro, es lo que vuelvo a decir, somos de alguna manera esclavos de todos estos países potencialmente económicos, ¿no? Ese es el problema, que solo tenemos el sol, el único patrimonio que tenemos aquí es el sol. Oye, Xavi, Sol y que estamos aquí, que me puedes preguntar tú también por qué he creado esto y me puedes hacer las preguntas, o sea, que te dejo que me preguntes si quieres y yo te respondo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues si tienes alguna pregunta que hacerme, dímela ahora mismo, o si se te ocurre, en cualquier momento me preguntas, ¿eh? Que no hay ningún tipo de problema. No lo dudes. Vale, pues nada, ¿y cómo va Decide? Bueno, pues Decide, la verdad es que ha arrancado hace relativamente poco. Estoy contento, satisfecho, pero bueno, hay que trabajar mucho más duro, hay que echarle horas, picar mucha piedra, porque bueno, pues el mercado es el que es y está como está. Y bueno, a mí yo no, o sea, tengo muchas ganas de seguir adelante y con mucha fuerza. Y bueno, y a partir de ahí, pues veremos, a ver. Seguro que va a salir bien porque le pongo muchas ganas. Sí, cuando se pone mucho cariño y mucho amor, adelante. Yo aquí decidimos y me lancé al medio audiovisual para llegar a YouTube, explicar a la gente la verdad que no se escucha en ninguna televisión ni en ningún medio de comunicación que esté subvencionado. Y bueno, pues nada, por lo menos poder dar mi opinión de lo que está pasando en España, o sea, y he hecho todos los días 16 horas prácticamente, sobre todo de teléfono, viajes, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y me imagino que tú vas por el mismo camino también, de teléfono, viajes el no dormir, el no parar, nada, para que luego se nos levante un señor a las 10 de la mañana, se tome una tostada, se tome, señores, un cafelito con leche, como dicen algunos en los bares, y vivan mejor que los que estamos produciendo dinero y estamos produciendo riqueza. Exacto. Mira, el otro día yo leía un tuit, es para que veas cómo se trata al empresario en España. Hay un político, señores, que lo digo mirando a la cámara directamente, que es de Compromís, que se llama Joan Baldoví, creo que se llama Baldoví, o Joan Baldoví, no lo sé. Este señor, que no es más tonto porque no encaja dentro de los parámetros europeos, en Europa estaría recogiendo basura y aquí está en el Congreso, le contestaba un tuit de José Manuel Soto, el cantante, ¿no? Claro, yo simplemente pongo dos cosas. José Manuel Soto, y tú lo sabes también como yo, que pagamos impuestos, se dedica a crear canciones para artistas, se dedica a crear producciones, tiene sus empresas, paga impuestos, paga a sus trabajadores, el señor Soto, y da una opinión política, simplemente una opinión política de cómo ve el país. Y le salta el Joan Baldoví no me acuerdo exactamente con qué mensaje, porque no quiero manipularlo de Twitter, un tío, y digo tío, ya te llamo tío en plan de confianza, no te ofendas, un tío que pertenece a un partido cuya vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, tenía un marido que abusaba de las menores, y sigue dentro del partido, y que además ha sido condenado por abuso de menores. No ha pegado en su vida un palo al aire, se ha dedicado siempre a vivir de la política. Para mí, cuando leí ese tuit, me pareces un sinvergüenza de mucho cuidado. Eres un sinvergüenza, Joan Baldoví, pero un sinvergüenza de mucho cuidado. ¿Y por qué me baso en que eres un sinvergüenza? Porque durante la época de la pandemia, cuando estábamos todos en casa, encerrados, tú y los jetas de políticos los dedicabais a cobrar, o se dedicaban a cobrar las dietas. Se dedicaban a cobrar el sueldo sin trabajar y sin aparecer por el Congreso, y entonces no le veía quejarse absolutamente de nada. El señor José Manuel Soto, que no le conozco de nada ni tengo por qué defenderlo absolutamente en nada, el señor Soto tenía que estar trabajando para sacar a sus trabajadores adelante, mientras ustedes nos mantenían encerrados con sus mentiras.
O sea, señor Baldoví, si tiene usted vergüenza, dimita y váyase a su casa. Y no critica a los empresarios. Pero es que hay muchísimos comentarios de estos caraduras, que es un caradura, el Menda este. Vamos, a mí me daría vergüenza estar en un partido donde la que es vicepresidenta, su marido es condenado por abusar de menores. Es que no, es que o pido la dimisión de Mónica Oltra, que lo sabía, lo que hacía su marido, o pido la dimisión de Mónica Oltra, o me voy del partido de la política y dejo la política. Este no, este es un caradura que come en los restaurantes de Madrid, que le he visto yo, con la tarjeta Visa de los españoles. Ya. Mientras que yo voy a ese restaurante y me lo tengo que pagar yo de mi bolsillo. Ese es Joan Baldoví, más que nada. Era un inciso que quería hacer, que aquí los empresarios es que somos lo peor del mundo. O sea, no te metas con el gobierno, no te quejes de nada, porque si no te contesto con un tuit, porque luego es un cobarde. Yo estoy seguro que ese tuit que escribió, le pones cara a cara con José Manuel Soto y es un cobarde. No se lo dice a la cara. Porque este señor se distingue en la Comunidad Valenciana, ahora está allí, por ser lo que ha sido toda la vida, un cobarde. Y tengo información de él que llega más lejos aún, pero que no la voy a decir, me la estoy guardando por si acaso se le ocurre venir. Baldoví, como vengas te vas a enterar la que te va a caer encima, de la información que poseo sobre ti. Entonces, bueno, pues nada, es el poco respeto de los políticos a los empresarios, que es donde quiero llegar a parar. Exacto. En ese tema. Y encima, pues los empresarios, ¿qué? Y aquí en España, ¿cómo te sientes como empresario? La verdad es que maltratado, muy maltratado. Aquí nos fríen a impuestos, pagos por todos sitios y la verdad es que no te dejan crecer de ninguna manera. Yo sé que en otros países la cuota a la seguridad social de un autónomo es mucho más baja. Aquí es altísima y las prestaciones que tiene son las que todo el mundo conocemos, ¿no? O sea, es patético. El patético. Autónomo no existimos. Existimos Exacto. Para alimentar a Baldoví, a los de Podemos y compañía. No tenemos derecho a nada. Hace poco me imagino que habrás pagado impuestos, como yo. La verdad es que sí. Prácticamente del grupo de empresas han llevado 17.000 euros el día 20. Y además así uno encima del otro porque se convierten en inaplazables. Muchos de ellos, ¿vale? Correcto. Estoy de acuerdo que hay que mantener España. Estoy de acuerdo que hay que mantener un sistema público para la gente que no tiene recursos. Pero no hay que mantener un sistema público para los caraduras que vienen aquí a aprovecharse de este sistema blandito que tenemos. Yeah. En fin, y la verdad que otra cosa que me indigna es, todavía escuchas comentarios en cafeterías cuando hablan de empresarios, somos todos unos ladrones. Bueno... Vale, que lo piensen, yo pienso totalmente al contrario, somos el motor de este país, ¿no? Y es verdad, y la pequeña empresa es la que pagamos la crisis siempre, que la vamos a pagar siempre, no la va a pagar nadie más, y espero que lo que nos estén viendo seguramente mucha gente se identifique con nosotros. Sé que este vídeo seguramente no se identifiquen con nosotros aquellos que viven del cuento. Del cuento. Y aquí en España, desde hace mucho tiempo, hay señores que viven del cuento. Aquí en España, desgraciadamente, no tenemos ministros, o sea... Tú tienes gente a tu cargo en el departamento de contabilidad, te toca a ti viajar, tendrás un director comercial que viaja. Aquí no hay ningún ministro que pegue una chapa al agua ni de broma, porque es que además son tan inútiles que como los sueltes por ahí, te arman la de Dios. Sí. Y si quieres nombramos ministros, vamos, por dar nombres, pero te arman la de Dios. Me imagino que ahora que el señor que se ha ido a Estados Unidos a montar allí el jamón ibérico de Estados Unidos, el señor Garzón pues estará contento porque hay menos CO2, para menos contaminación de los cerdos. Ya. Ay, qué leche, qué difícil de mantener esto de los cerdos. Y resulta que hay un cerdo que es él, que está en su casa viviendo a costa de los presupuestos del Estado. Y por supuesto que lo voy a criticar y le voy a llamar lo que eres, un cerdo, automáticamente. Tú sí que contagias y contaminas cada vez que hablas. Menos mal que no le dejan hablar mucho en este tema. Entonces, bueno, pues nada, ahí los tienes. Y bueno, y podemos hablar de la oposición, o sea, si es que el problema de todo esto es, yo muchas veces me pregunto, ¿tú crees que quitando a Sánchez, fíjate, o sea, hace falta un cambio? Esto es como el partido de fútbol, ¿no? Oye, pues voy a cambiar, saco a Vinicius, a ver si se pega una carrera. Yeah. Pero la crisis de un Madrid, o un Barcelona, no sé si me entiendes, sí. Aunque tú arregles las cosas, las arregles, es que la crisis sigue. Yeah. Porque el Barcelona, por ejemplo, necesitará 2 años después de Messi para crear un gran equipo. Yo sé que tú eres muy del Barça y yo muy del Madrid. Y pasó que en la época del Madrid de Cristiano Ronaldo. Entonces, bueno, pues todavía el Madrid no ha salido de la crisis de haber perdido a Cristiano Ronaldo. Ojo, hemos perdido ahí una cantidad de goles tremenda.
Pero vamos a ver, de todas formas los clubs trabajan, el señor Laporta trabajará para pagar la deuda y rebajarla, y etcétera. Y se está matando la cabeza para que el Barcelona pague la deuda y salga adelante. Y salga adelante, claro. Bien, aquí no te preocupes. Tenemos a Superman Sánchez, el modelo que va tonteando así cuando se va paseando por la Unión Europea, que le aplauden cuando llega aquí. Tenemos a un cerebro en el PSOE como Adriana Lastra. Tenemos a un campeón del mundo de huesos de aceituna, Teodoro García Egea, del PP. O sea, tenemos una banda de gilipollas que el problema es que esto, cambies a quien cambies, como no se tome otra política, no se va a salir. Sí. Sí, sí. Y yo estoy cogiendo datos de otros países, Dinamarca, por ejemplo, que es un ejemplo en cuanto a sanidad, es un ejemplo en cuanto a pensiones y es un ejemplo en cuanto a todo. ¿Vale? Totalmente es un ejemplo en cuanto a todo. Uh-huh. Me estoy cogiendo datos de Alemania, me estoy cogiendo datos del empresario que empieza y que están empezando, las ayudas que tienen de autónomos, las ayudas que tienen para no pagar los impuestos de sociedades, las ayudas que tienen por comenzar al principio, donde no pagas absolutamente nada y puedes montar empresas, y se están creando empresas. En estos países, Dinamarca es la que mayor crecimiento de empresas, señores, lleva ahora mismo en Europa, porque está haciendo una política totalmente opuesta. Italia se está aprovechando de Europa y sacando una cantidad de dinero de fondos, que aquí ya ves a los tontos que tenemos. 9.000 millones, no me los han dado. ¿Dónde están los 9.000 millones? Si no los tengo, si no me los han dado. Si me han bloqueado 10.000 millones para diciembre, señores, y tenemos bloqueado el 2022. Y han venido los hombres de negro otra vez, por sorpresa, porque la reforma laboral no nos van a permitir la reforma laboral que ellos quieren hacer. El otro día me decía, y además la voy a traer al programa para que hable claro una señorita y señoras que hay, donde les ofrecen la decadencia del empleo en España. Contratos de 2 horas, de 3 para ir a limpiar, ¿vale? Y luego tenemos, claro, alimenta a todos los vagos que tienes de sindicatos, que son una banda de vagos. Todos estos del sindicato al trabajador ni lo defienden, pero son una banda de vagos inigualables, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues tienes a UGT, a comisiones, te viene el del peluquín y les paga, no me acuerdo lo que ha costado exactamente el congreso de UGT en Valencia. Y claro, y tú ves todo eso, tú que lo estás sufriendo, y como bien me comentabas, ¿me permites que haga el comentario en petit comité? Sí, claro que sí. Estás pasando hambre incluso para pagar la luz de las oficinas y pagarle a los empleados con retraso. Exacto, sí. Me lo estabas comentando. Y resulta que ves a toda esta panda de vagos el dinero que reciben y las subvenciones que reciben. Y tú dejándote en los cuernos trabajando para que absolutamente no te toque nada. Sí, sí, José Vicente, lo lamentable de este país es que nadie dimite y a nadie se le depuran responsabilidades. O sea, como presidente del gobierno, como ministro, debería de, si alguien lo hace mal, oye, pues mira, juzgado y se acabó, o dimisión y se acabó. Este es el problema que yo veo, que hagas lo que hagas, lo hagas bien, lo hagas mal, nadie hace nada. Totalmente de acuerdo contigo. Hemos llegado al final del tiempo. ¿Alguna pregunta que quieras realizar o dirigirte a los seguidores que tengamos en YouTube o algún mensaje que quieras trasladar directamente a los empresarios españoles? Bueno, pues sí, yo quisiera trasladaros que no hay que desfallecer, que hay que tirar adelante como sea, con mucho esfuerzo, con muchas ganas, con mucha pasión y creyendo siempre en el negocio que has creado y para, bueno, pues para fomentar pues la economía de este país y hacer entre todos un gran país, está claro. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Te voy a dar un abrazo, si me permites, nos damos un abrazo. Y muchas gracias porque es el esfuerzo que has hecho por estar aquí. Xavi. Muy bien. España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abraza, con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar. España, camisa blanca de mi esperanza, la negra pena nos atenaza, la pena deja plomo en las alas. Quisiera poner el hombro y pongo palabras
Hola, muy buenas. Me dirijo a todos vosotros y bueno, vamos a empezar con el anticipo del programa y las noticias que íbamos a hablar hoy y de las muchas noticias que me dejo en el tintero. Pero bueno, el primer gran ejemplo que ha venido es cómo va a conseguir el gobierno, que hay que hacernos la pregunta, devolver todas las sanciones, que son 1.115 millones de euros lo que han recaudado durante el estado de alarma que se ha declarado ilegal por el Constitucional. Pues bien, ¿qué plan tiene el gobierno para devolver el dinero? ¿Cómo lo va a devolver, señores? Pues a base de impuestos. O sea, a ustedes nos va a tocar pagar los 80 euros de las carreteras por el uso de carreteras, nos va a tocar pagar directamente muchísimos más impuestos en luz, en agua, en tasas, etcétera, que ya lo tienen preparado para ir devolviendo poquito a poco en el plazo de 4 años los 1.115 millones de euros, señores, que se dice pronto, que de un estado de alarma que ha sido declarado ilegal y que el segundo estado de alarma también va a ser declarado ilegal el cierre del Congreso para no poder discutir. Entonces, pues ahí tienen la primera noticia que no le dicen a ustedes en ningún sitio, ¿vale? Esto, claro, esto cómo lo van a hablar las televisiones que están subvencionadas o los partidos políticos de izquierdas que están subvencionadas. Bien, si ponemos un poco de sentido del humor, el otro día me decía un buen amigo que si queremos cobrar antes las multas, por favor, que enviemos a un buzón de voz dirigido directamente al motorista fantasma, al señor Echenique, para que devuelva el dinero casa por casa con su moto, que la hemos pagado todos los españoles, la silla, y entonces pues que devuelva el dinero rápidamente, ¿vale? Esto no es burlarse absolutamente de nadie, ni pretendo burlarme de él, digo que es una fórmula que me decían el otro día y estaba escuchando en un bar, en un comentario directamente, porque la gente está ofendida y la gente que trabaja cada vez se ofende más. Luego tenemos la noticia del pollo Carvajal, que es una noticia que voy a profundizar todavía mucho más. Este señor le dan visado en España, entra en España y los servicios de inteligencia españoles lo ocultan. Lo ocultan de tal manera que ni los jueces podían localizar al señor Carvajal. El señor Carvajal, cuando se da cuenta realmente que está secuestrado prácticamente, que no le dejan salir, que lo mantienen, etcétera, pues el señor Carvajal, cuando ya un juez decide investigar más a fondo y lo localiza, que no sé si realmente estaba aquí en España o provenía de otro país realmente, pues bueno, ha puesto en manos del juez de instrucción todas las implicaciones que tienen Monedero, las implicaciones que tiene Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Baltasar Garzón, etcétera. Y cuenta cómo destruyeron Venezuela, cómo expropiaron empresas, cómo las cerraron, cómo las destruyeron, en fin, dice cómo arruinaron Venezuela. Y sobre todo dice una cosa del señor Zapatero, sus famosos barriles de petróleo que le regalaba el señor Hugo Chávez, y el señor Maduro ahora le regala minas de oro. Esto es verdad, sinceramente. Señor Zapatero, no tiene usted vergüenza. Algún día tendrá que explicarle usted a los españoles, señor Zapatero, hay uno que ya ha muerto, el señor Rubalcaba, ese ya no puede explicar nada, cómo se fraguó el 11M. Explíquenlo un día ustedes, cómo se fraguó el 11M. Si no quieren ustedes explicarlo, es que algo tienen que ocultar. Algo tienen que ocultar. Y bueno, pues nada, podemos seguir noticias. Estados Unidos, por ejemplo, que no lo había anunciado al principio, Estados Unidos está a punto de entrar en una guerra civil entre ellos. Yo no sé si este señor se llama Biden o Bin Laden, el presidente de Estados Unidos. Pero lo de este señor es muy grave, que siga de presidente con una demencia senil. Señor Biden, por favor, dimita usted y ponga a la vicepresidenta que tenía, que decía que era una fenómena, etcétera, etcétera. Pero estamos ante un problema tremendamente grave en Estados Unidos y que como siga ampliándose ese programa, pues en Estados Unidos que llevan van a acabar absolutamente muy mal, pero muy mal a nivel, van a quedar muy tocados en Estados Unidos a nivel racial, y todo es un problema que ha generado el señor Biden, porque no existía realmente. Lo generaron para quitar al señor Trump, que luego se demostró que manipularon las elecciones para ganarle al señor Trump. Y bueno, pues nada, por poner un poco de sentido común, lo de La Palma, que está siendo, y agradezco muchísimo de verdad lo de La Palma y siento muchísimo lo que está pasando la gente. Dicen que Pedro Sánchez ha encontrado una solución, que es que va a invitar al señor Biden
para que vaya a La Palma y va a invitar al señor Donald Trump. Me imagino que el señor Biden se lanzará a la larva para quemarse vivo y el señor Trump vendrá con su arrogancia y prepotencia y acabará la larva que está cayendo, los volcanes, en fin. Pongamos un poco sentido del humor a las noticias porque bastante mal lo está pasando la gente. Y les envío desde aquí pues un saludo muy grande y que ojalá esto pase pronto por el bien de España. Y ahora hablamos del jamón ibérico, lo que hemos perdido en España en la patente, que no nos aprobaron, no sé si en los gobiernos de Rajoy o de Zapatero o no sé si en el gobierno de Pedro Sánchez, la patente del jamón ibérico español. No la aprobaban. Bueno, pues lo que ha hecho un empresario español es irse a Estados Unidos. Ese empresario, espero tenerlo aquí pronto con nosotros, que nos lo cuente. Ha cogido, ha patentado jamón ibérico de Estados Unidos, se ha aprovechado de todo lo que tienen allí, por ejemplo, por Georgia, donde se pueden crear buenos cerdos ibéricos, y resulta que va a hacer el gran negocio del mundo vendiendo, y lo vuelvo a decir, vendiendo a China, vendiendo a Europa, vendiendo a incluso España, que compraremos los jamones que van a venir de Estados Unidos, que serán mucho más baratos que los que están en Huelva. Y entonces, ¿qué van a hacer los ganaderos y empresarios de Huelva? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué van a hacer con el jamón en Huelva? ¿Matar a los cerdos? Yo creo que había que matar a los cerdos de políticos que nos gobiernan y muchos de ellos que están en la oposición, ¿vale? No solamente el que nos gobierna. Y por último, para no extenderme mucho y seguir dando estas noticias, me resulta lamentable en España y me resulta lamentable que la oposición no exista. Me resulta lamentable que el señor Pablo Casado se junte con Pedro Sánchez y bueno, pues estén negociando a ver cuándo montan las elecciones generales en España, que será para el año que viene casi seguro. Me molesta mucho realmente que haya una oposición que no plantea alternativas. Oiga, planteen ustedes alternativas. Criticar a Pedro Sánchez es muy fácil. Criticar a un empresario es muy fácil también. Pero cuando los pones en el lugar, resulta que vienen que no hay soluciones. Que no hay soluciones a lo que plantea Pedro Sánchez, que no hay soluciones a lo que plantea el empresario. Y esto me da muchísima pena y es una auténtica vergüenza, de verdad. Se tenían que avergonzar los de Podemos, que no aportan nunca nada. Estos solamente saben quejarse y coger dinero. Los partidos independentistas ya sabemos a los que van. El doping fiscal, que estamos pagando unas multas bárbaras a Europa del País Vasco, eso sí que es un doping fiscal. No Madrid, que trabajan, en Madrid trabaja la presidenta para que a los madrileños no les falte de nada. Y bueno, pues estos señores políticos, aporten algo, no critiquen siempre, aporten ustedes soluciones, alternativas, directamente a las que tiene el señor Sánchez, que es como se ganan las elecciones. Y por último ya, y voy acabando a nivel de noticias, porque les voy dando las noticias, no quiero cansarlos entrando en profundidad, ya le digo que lo del pollo Carvajal será un tema que vamos a tratar detenidamente, porque aquí es algo muy grave lo que ha sucedido, ¿vale? Y les voy a dar una pista. El 11M salió con financiación de Venezuela, del señor Maduro. El 11M, ¿eh? Ya hablaremos del 11M y hablaremos de Otegi y hablaremos de cómo se planeó todo en Venezuela y cómo engañaron al gobierno del señor Aznar algunos que trabajaban para los servicios de inteligencia españoles, también de vergüenza. Y me imagino que, claro, cuando escuchen el programa intentarán borrarnos de todos los sitios, porque los políticos llevan muy mal la crítica y lo que intentan es quitarte del medio y que no haya críticos que digan la verdad. Aquí atacamos a la izquierda y atacamos a la derecha. Y mientras yo esté aquí seguiremos haciendo el mismo programa, ¿vale? Atacando izquierda y derecha. Pero en fin, quiero despedirme de ustedes y no cansarle mucho. Queda una noticia que también quiero contrastar un poco, tener más información para ampliarle la información. Prepárense ustedes para las restricciones que va a haber y bueno, y felicito al señor Sánchez, que por lo menos la ministra Teresa Rivero ha viajado directamente a Argelia y parece con la ayuda de Marruecos, que hay que agradecérselo a Marruecos, para intentar que tengamos gas, que no tengamos el problema que vamos a tener energético de gas, pero que no lo va a tener solamente España, es que lo va a tener el resto de Europa. Es que estas son las políticas de la ínclita Angela Merkel, la famosa Angela Merkel. El próximo programa les hablaré de Angela Merkel
Les hablaré de cómo está la situación del gas en España, qué es lo que nos va a pasar este invierno. Les hablaré de Europa en general, más cositas, y seguiremos hablando de empresarios como Xavi Colet, que vienen y montan empresas, son valientes, se juegan su dinero, y seguiremos luchando. Y yo como empresario seguiré estando aquí y teniendo la oportunidad. A los que nos quieran escuchar, estupendo. A los que no nos quieran escuchar, tienen otros canales donde irse ustedes. Muchas gracias y un abrazo virtual, como bien decía Guy de Líbana, para todos ustedes. Mis grandes éxitos son todo lo que quiero que me des.